Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Eduardo Bastías, soy el creador del blog y del canal de YouTube Ovejas Eléctricas, especializado, entre otros temas, en ciencia ficción. El día de hoy les quiero compartir mi lista personal de las 10 mejores novelas de ciencia ficción. Insisto en que es una lista personal. No hay aquí ningún intento de ser objetivo ni basarse en la opinión de otras personas. Estoy comunicándoles solamente cuáles son los mejores libros que según mi criterio les podría recomendar para que se puedan adentrar en la obra más excelsa, más pura de la auténtica ciencia ficción. Y voy a tener que hacer de inmediato una aclaración porque en general la gente suele confundir el género de la ciencia ficción con el de la fantasía medieval, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de ese género. Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, me encantan. Pero eso, a mi criterio, no es ciencia ficción. Porque para que sea ciencia ficción, no basta con que sea ficción. Tiene que tener un elemento científico o incluso, ojalá, filosófico. Lo que les voy a presentar ahora entonces son las 10 mejores novelas de ciencia ficción. Vamos a partir de inmediato entonces con la número 10, que es Fahrenheit 451. Esta es, para mi gusto, la mejor novela de Ray Bradbury, escritor considerado habitualmente dentro del género de la ciencia ficción. Sin embargo, gran parte de su obra no está encasillada dentro de este género, sino más bien se asemeja bastante a lo que en Latinoamérica denominamos el realismo mágico. Así que realmente yo a Bradbury en su obra gruesa lo considero más bien un escritor de realismo mágico, pero evidentemente que también tiene algunos escritos de ciencia ficción como Fahrenheit 451. En un futuro donde los libros están prohibidos y se queman, Fahrenheit 451, publicado en 1953, explora temas de censura y conformidad. El bombero, que es la mala traducción de fireman, y digo mala porque en este caso los fireman no eran los que apagaban el fuego, sino que los que quemaban libros. Este fireman de apellido Montag quema libros por su trabajo y comienza a cuestionarse su sociedad y a buscar ese conocimiento prohibido que esta dictadura futurista está quemando. En el número 9, La mano izquierda de la oscuridad, de la famosa escritora Ursula K. Le Guin, quien, les cuento además, fue la traductora oficial de Gabriela Mistral al inglés. Con una exploración profunda de género y sociedad, La mano izquierda de la oscuridad, publicada en 1969, sigue al enviado Yen Ai en el planeta Geten. Le Guin desafía las nociones tradicionales de sexo y género, ofreciendo una visión alternativa y reflexiva. A modo de anécdota, en la serie Pluribus, que se pudo ver en streaming por Apple TV y que ya entiendo ya están empezando a trabajar en lo que va a ser su segunda temporada, en esta serie hay un episodio en que la protagonista entabla por primera vez una relación con una persona del pluribus. Bueno, le tendría que spoilear un poco de qué se trata la serie para que entiendan lo que estoy diciendo. Y en esta escena ella está de vacaciones leyendo un libro. ¿Y qué libro está leyendo? La mano izquierda de la oscuridad. Y eso no es casualidad, tiene un sentido muy preciso en ese momento de la serie. Por si no saben de qué se trata Pluribus y quieren tener una idea sin spoilers, al final de este video les voy a dejar una ventanita con un enlace para que la puedan ver. La Guerra de los Mundos en el número 8 de el famoso escritor H. G. Wells. Pionera del género, La Guerra de los Mundos, publicada en
1898 relata la invasión marciana a la Tierra con una narrativa intensa y vívida. Wells establece las bases de la ciencia ficción moderna, influyendo en el cine, la radio y la literatura. Su obra ha sido tan elogiada que, por ejemplo, Orson Welles se hizo famoso, entre otras cosas, por hacer una teatralización radial de esta novela, la cual fue tan convincente y tan realista que causó pánico colectivo durante su emisión porque la gente pensó que la invasión estaba ocurriendo de verdad. Y en general también se hizo una película relativamente hace poco con Tom Cruise como protagonista. Y en gran medida la serie Invasión de Apple TV está basada también o inspirada en esta obra de Wells. Así como les dije que les voy a dejar un enlace al final de este video para que puedan interiorizarse más acerca de Pluribus, también les voy a dejar una ventanita con las 10 mejores series de ciencia ficción de Apple TV, donde, entre otras, explico de qué se trata Invasión. 1984, de George Orwell, una de las distopías más conocidas. 1984, que fue publicada en 1949, y de hecho el nombre de la novela 1984 es, por así decirlo, 1948 dado vuelta, if you know what I mean, como dicen los gringos. Pero el libro finalmente se publicó al año siguiente. Ofrece una visión sombría del totalitarismo. Con su omnipresente vigilancia y manipulación de la realidad, Orwell nos advierte sobre los peligros de un Estado opresivo. Es una novela tan buena que uno de mis hijos la leyó aproximadamente cuando tenía 15 años y hasta el día de hoy es su novela favorita. 1984 también ha sido adaptada, llevada al cine y además fue la inspiración con la cual Terry Gilliam, el ex Monty Python, desarrolló el guión de su famosa película Brasil. El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke. El fin de la infancia, 1953, narra la llegada de unos misteriosos alienígenas que llevan a la humanidad a una utopía. Clarke explora temas de evolución y trascendencia, planteando preguntas sobre el destino de la humanidad. Bueno, tengo que señalar que Arthur C. Clarke es un gran escritor de ciencia ficción, que entre otras cosas colaboró con Stanley Kubrick para desarrollar el guión de su obra maestra 2001, Odisea del Espacio. Una vez que la película terminó de producirse, Arthur C. Clarke escribió la novela, que de alguna manera es la contraparte literaria de la película. Pero es curioso porque la película fue primero y la novela después. Lo que sí es cierto es que la película está basada en un cuento escrito por Arthur C. Clarke antes, que se llama El Centinela. Arthur C. Clarke es el ejemplo más típico de un escritor de ciencia ficción porque además de escritor es ingeniero, y no solamente eso, fue el inventor del satélite artificial. Él trabajaba como ingeniero de telecomunicaciones, se dio cuenta de que las antenas, mientras más altas eran, mayor cobertura tenían. Entonces se le ocurrió la brillante idea de que una antena podría estar a miles de kilómetros de altura y proyectar irradiar un tercio de la superficie del planeta. Pero eso obviamente era impracticable. El punto es que realmente no se necesita que exista el mástil, el poste de esa antena, porque a esa distancia tú puedes instalar un satélite en órbita estacionaria. La órbita estacionaria no puede estar a cualquier distancia. ¿Por qué? Por un tema de la fuerza de gravedad y la velocidad de escape. Tiene que estar en una posición muy precisa. Y esa órbita, esa distancia de la Tierra en la que se ponen los satélites geoestacionarios, se conoce hasta el día de hoy como la órbita de Clarke. En el número 5, Los propios dioses de Isaac Asimov.
Sin lugar a dudas, cuando pensamos en ciencia ficción auténtica, el primer nombre que se nos viene a la mente es el de Asimov. Los propios dioses de 1972 explora la interacción entre dos universos paralelos y los peligros de la manipulación de la física fundamental. Asimov divide la novela en tres partes. Y de hecho, el nombre de los propios dioses está tomado de una cita de Shakespeare y la primera parte se titula también Los propios dioses, pero después la segunda y la tercera continúan con el resto de esa cita. Asimov, como decía, divide la novela en tres partes, explorando la política, la ciencia y la biología en un relato que destaca la capacidad del ser humano para desafiar y adaptarse a nuevas realidades. Me costó mucho escoger la mejor novela de Asimov. Muchos de sus fanáticos podrán pensar de que las mejores novelas de él son la trilogía original de Fundación, pero justamente por tratarse de una trilogía preferí optar por esta, que es una historia cerrada en sí misma. Pero como les digo, me costó mucho escogerla y la verdad es que Asimov tiene decenas o tal vez 20 novelas que son casi tan buenas como esta que les estoy recomendando. Hyperion, de Dan Simmons, publicado en 1989, es una serie de historias interconectadas que siguen a un grupo de peregrinos en un mundo en colapso. Con su estructura inspirada en los cuentos de Canterbury, Simmons crea una rica narrativa de ciencia ficción épica. Un libro que me atrapó. Lo empecé a leer y no lo solté hasta que llegué a la última página. Deja una sensación un poco angustiante en el pecho al finalizar la lectura, pero absolutamente recomendable la experiencia. Y nos acercamos ya a la terna final. En el número 3, El juego de Ender, de Orson Scott Card. En el juego de Ender, publicado en 1985, un niño prodigio, Ender Wiggin, es entrenado para liderar una guerra contra una especie alienígena. La novela aborda la ética de la guerra y la manipulación psicológica en un contexto futurista. No les quiero spoilear el final, pero la verdad es que me desgarró. Me desgarró. Es una novela. No quiero calificarla porque cualquier adjetivo que yo use corre el riesgo de spoilearles ese final que tiene. En todo caso, también existe una película inspirada en esta novela, protagonizada entre otras personas por Harrison Ford, pero la película me dejó un gusto, una sensación de insatisfacción porque realmente no logra capturar la intensidad de la novela, sobre todo el final. Así es que altamente recomendado el juego de Ender, incluso si ya vieron la película. En el número 2, Dune, de Frank Herbert. Publicada en 1965, Dune es una epopeya que combina política, religión y ecología en un vasto universo desértico. La historia de Paul Atreides y su transformación en el líder mesiánico Muad'Dib ha capturado la imaginación de generaciones y ha influido en incontables obras posteriores. Bueno, como ustedes saben, se han hecho ya 3 películas inspiradas en esta novela de Herbert, la original dirigida por David Lynch y las más recientes de Villeneuve. Además, Dune dio origen a toda una saga de secuelas y precuelas, de las cuales hay una que se llevó como serie, no recuerdo de qué plataforma, pero es una precuela interesantísima que también les recomiendo ver. Valis, en el número 1. En Valis, publicada en 1981, Philip K. Dick entrelaza la ciencia ficción con la filosofía y la teología. La novela sigue a Horst Lover Fat, una figura semi-autobiográfica en su búsqueda de la verdad detrás de experiencias místicas y encuentros con una inteligencia superior. Dick explora la naturaleza de la realidad y la percepción, creando una obra compleja y profunda. Quiero añadir que Philip Dick es mi
escritor de ciencia ficción favorito. Y de hecho, prontamente voy a subir también un video con las mejores 10 novelas de Philip K. Dick, que incluyen una en particular que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y de ese nombre saqué yo la idea de ovejas eléctricas que le da nombre a este canal de YouTube. Así es que absolutamente recomendada esta obra maestra de Philip Dick, que es Valis. Cabe señalar que también existe una edición en castellano titulada Sivainvi. ¿Por qué? Porque Valis es una sigla. Entonces, si tú traduces esa sigla al castellano, la sigla se transforma en Sivainvi. Pero es más conocida, incluso en editoriales, en ediciones españolas, es más conocida con el nombre de Valis. Pero si la encuentran con cualquiera de los dos nombres, ya sea Valis o Sivainvi, es exactamente la misma novela. Finalmente, un bonus track. No alcanzó a entrar en esta lista de las 10 mejores novelas de ciencia ficción, pero recientemente se ha estrenado la película Proyecto Fin del Mundo, conocida en España como Proyecto Salvación, que está inspirada en la novela Proyecto Hail Mary de Andy Weir. Andy Weir es un destacado escritor de ciencia ficción contemporáneo, quien además escribió también la novela El Marciano, en la cual se basó la película protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ridley Scott, que narra las peripecias de un astronauta que queda varado en Marte y sus intentos por sobrevivir primero y por ser rescatado. En la novela Proyecto Hail Mary, la historia comienza con un profesor de secundaria de ciencias que despierta en una nave espacial lejos de la Tierra y no tiene idea de por qué está ahí, y poco a poco va recuperando la memoria. Y bueno, no les quiero spoilear la historia tampoco, pero nuevamente, al igual que ocurrió con otro caso que ya les mencioné, incluso si han visto la película, les recomendaría leer el libro. Como les digo, no, el libro no alcanza a estar en esta lista de los principales 10, pero sí es altamente recomendable su lectura. Bien, eso es lo que les quería contar por el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad y aquí están los enlaces que les había prometido.